Bienvenido y gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a continuar nuestra serie aquí en Hechos y hoy vamos a estar en Hechos capítulo 20, verso 1 al 16, en un mensaje que he intitulado Los efectos de una gran predicación, y esta es la parte 2. Si nos estás viendo en línea, yo recomiendo que escuches el mensaje de la semana pasada, y si estás aquí presente hoy y no estuviste aquí la semana pasada, después del servicio en esta semana, recomiendo que escuches el mensaje de la semana pasada. Hechos capítulo 19 relata la visita de verdad de Pablo por 3 años aquí en Efesos. Y hemos visto cómo el Espíritu Santo valida el mensaje de Pablo cuando él predica, aún lo valida en maneras milagrosas. Ahora, lo que vimos en las últimas semanas es que la gente estaba asombrada por todo lo que Pablo estaba haciendo, predicando, y cómo Dios estaba obrando milagrosamente. También cómo los espíritus malignos salían de la gente. Y en los capítulos que vimos que muchos magos entregaron su vida a Cristo. Pero ¿qué pasa cuando la gente viene a Cristo? Usualmente lo que debe pasar es que su vida del pasado se queda en el pasado. Y como esta gente aquí en los Efesios, cuando vinieron a Cristo, ellos pararon de comprar ídolos. Ahora, los artesanos que hacen los ídolos temen por su sustento, porque la gente ya no está comprando su producto. Porque la venta de los ídolos ha bajado mucho y están tan enojados que ellos hicieron un alboroto. Y Pablo se da cuenta que su tiempo aquí en Efeso ha terminado. Y es hora de salir, y ha enviado a Timoteo y a otros para preparar sus visitas a Macedonia. Miremos aquí juntos esta mañana lo que sigue después de que vimos la multitud de gente entrar al triato. Mira aquí, Hechos capítulo 20, verso 1 al 5, dice así. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado ahí 3 meses y siendo puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y la acompañaron hasta Asia a soportar de Berea a Aristarco y segundo de Tesalónica a Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia a Tíquico y Trófimo. Y estos, habiéndose adelantado, nos espera en Troas. Ahora, Pablo está animando a estos hombres con su enseñanza, y realmente él quiere animar a la gente. El texto nos dice que Pablo se quedó ahí 3 meses. Probablemente se quedó tanto porque creemos que era el tiempo de invierno, y si tú conoces un lugar donde hay inviernos malos, tal vez no es bueno viajar durante el invierno. Así que Pablo está viajando después del invierno, y no está viajando solo. Tenemos una lista de nombres de estos hombres que viajaron con Pablo. Ahora, tristemente, la mayoría de esos nombres de los hombres no significa mucho para nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos mucho de ellos, por decirlo así. Pero note lo que sí es importante aquí. Lo que es importante es que Pablo no está solo. Porque cuando Pablo está solo, se desanima. Pero cuando él tiene apoyos de hermanos en Cristo, se anima. Y eso debería ser verdad para muchos de nosotros. Aquí está la aplicación para nosotros esta mañana. La vida cristiana no se puede vivir bien solo. Mira, el libro de los Hechos, miramos cómo la iglesia, el cuerpo de creyentes se animaba uno al otro. Y si eres cristiano, necesitas, lo voy a decir de esta manera, adorar en una iglesia corporativa, juntos como el pueblo de Dios. Ahora, yo entiendo que tal vez hay alguien que puede decir y puede argumentar si quiere y decir algo como, pues, oye, pastor, yo adoro muy bien solo en la casa igual que en la iglesia. Bueno, no es verdad, pero entienda lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que no puedes adorar solo en tu casa. Yo creo que es importante que tengas tu tiempo a solas con Dios. Pero lo que sí estoy diciendo es que la adoración sola no es lo mismo que adorar juntos en la iglesia.
Tal vez hay personas que tal vez pueden decir, Pastor David, pero yo prefiero adorar solo. Entonces, cuando hacemos eso, hacemos que todo de la adoración se trate acerca de nosotros mismos. Y no se supone que debemos adorar, de verdad, adorar o hacer el tiempo de adoración de nosotros mismos, pero debemos hacer el tiempo de adoración donde debemos adorar a Jesús. Hay algunas cosas que podemos lograr cuando adoramos a Dios juntos. Me gusta de verdad como lo dijo Chuck Lawless. Él dijo, adorar juntos es parte de la intención de Dios al hacernos relacionales. Ok, tú entiendes que Dios nos creó para no estar solos. Podemos ir hasta Adán y Eva, aún más. Él nos enseña la relación que es relacional en sí mismo como la Trinidad. Nos creó necesitándonos unos a los otros. Adorar con otros creyentes es una expresión de la intención creativa de nuestro Señor. También nos recuerda que no estamos solos en nuestro caminar en el cristianismo. Y también cuando adoramos juntos, nuestro compromiso en la adoración es alentador para los demás. Mira, lo que pasa es que a veces entramos y cuando estamos adorando juntos, no sé si te ha tocado momentos, cuando el grupo para de cantar y tocar y solo la iglesia canta. Se oye tan lindo cuando eso pasa en la iglesia. También otra cosa importante es que adorar juntos es algo que lo hizo la iglesia primitiva. Sabemos que la iglesia primitiva compartía vida juntos y eso incluía la adoración. Puedes leer capítulos 2 de Hechos. Congregarse para ellos puede haber sido un breve respiro al mundo peligroso al cual se enfrentaban en ese tiempo, pero también fue un lugar de aliento para salir y enfrentar ese mundo de nuevo con la esperanza del Evangelio. Otra cosa a considerar, cuando nos negamos a reunirnos con la iglesia local, al decir el cuerpo de Cristo aquí, no puedes servir a los demás si estás solo. Piénsalo de esta manera. La vida cristiana es una vida que está destinada para mostrar el amor, tu amor por Dios a través de tu servicio a los demás. Y no puedes hacer eso si siempre estás solo. Mira aquí, Hechos capítulo 20, versos 6 al 7, dice así. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día al largo y el discurso hasta la medianoche. Ok, paremos ahí. No sé si esto te ha pasado a ti, pero ¿te has dado cuenta de que tú puedes ver tele por mucho tiempo? O sentarte y leer un libro por mucho tiempo. O tal vez estás viendo un show por mucho tiempo y dices, solo un episodio más. Y puedes ver tu equipo favorito por mucho tiempo, durante mucho tiempo, incluso si se van al tiempo extra. Pero el momento que un pastor se pasa 1 minuto del tiempo que tiene que predicar, de ahí sí te duele la espalda, ¿no? Imagínate esto conmigo. Aquí Pablo está hablando hasta la medianoche. Ahora, cuando nosotros fuimos unos meses atrás, fuimos a un viaje misionero a la isla de Samal en el país de las Filipinas y fuimos como un viaje misionero médico. Y uno de los días a mí me tocó enseñar. Y yo enseñé y prediqué por 8 horas. Claro, teníamos unos descansos de aquí, de ahí, a cada 2 horas descansábamos como 15 minutos y después 1 hora para lunch y después le entramos otra vez. Pero 8 horas duró todo el día enseñando. Y cuando acabamos, la gente de ahí de la isla de Samal estaba pidiendo, pastor, 2 horas más, por favor, 2 horas más. Y yo dije, wow, 2 horas más, hemos estado aquí mucho tiempo. Fue tanta la necesidad que mandamos al que estaba encargado del programa a pedir en el lugar que rentamos para ese día si nos daban más tiempo. Pero nos dijeron que no. Pero imagínate, 8 horas. Así que aquí Pablo está predicando hasta la medianoche. Y fíjate cuándo se vieron y qué es lo que hicieron. ¿Cuándo es que ellos se vieron? Pues fue el primer día de la semana.
ese es el domingo. Pero recuerde que los judíos han estado reuniéndose en el Shabbat, el sábado, y ha habido un debate sobre el día de reposo durante mucho tiempo, y todavía hoy en día hay un debate sobre el día de reposo. Mira, esta es la pregunta que debemos hacer cuando estamos viendo este tema. ¿Cuándo cambió el día de reposo? Bueno, apunta esto en tus notas. El día de reposo nunca cambió, todavía es el sábado. Pero tal vez otra pregunta más importante o mejor podría ser, ¿por qué los cristianos no adoran los sábados y por qué el domingo? Pues nosotros, los cristianos, no necesitamos adorar el sábado. Ahora, si usted quiere adorar el sábado y guardar el sábado, pues déle adelante, pero tenga en mente que el día de reposo era un pacto para los judíos y no para los gentiles. El sábado es parte de la ley del Antiguo Testamento y los cristianos están libres de la esclavitud de la ley. Puede leer Gálatas 4 y Romanos 6. Al cristiano no se le exige adorar o guardar el sábado. Ahora, el Nuevo Testamento registra que los judíos y los conversos al judaísmo se reunían en las sinagogas en el día de reposo, pero obviamente porque no se trabajaba en el día de reposo. El día de reposo sería el día ideal para tener servicio de adoración organizado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no ordena que el sábado sea el día de adoración. Recuerde que la iglesia no está bajo la ley mosaica y la iglesia está bajo el nuevo pacto establecido por la muerte y la resurrección de Jesucristo. La Biblia no describe en ninguna parte los cristianos apartando el día de reposo como a la adoración. La única escritura que describen a los cristianos en algún sentido reuniéndose en el día de reposo son los que están de hecho señalando, alcanzando, evangelizando a los judíos en las sinagogas, porque el judío sí estaba agarrando el sábado como día de reposo. Así que con todo eso, ¿qué día nosotros debemos reunirnos? ¿El sábado o el domingo? Listo, apunte aquí. La respuesta para qué día nosotros como cristianos debemos tomar tiempo para adorar a Dios, bueno, es todos los días. Todo día es un buen día para adorar, glorificar el nombre de nuestro Señor. En Hechos capítulo 2 registra que los primeros cristianos se reunían todos los días. Los bereanos estudiaban las Escrituras todos los días. No hay evidencia en el Nuevo Testamento que los apóstoles o los primeros cristianos observan el día de reposo como el día prescrito de adoración. Pero si quieres observar el día de reposo, dale, pues hazlo. Pero solo sepas que no lo tienes que hacer. Y recuerde que otras personas son libres en Jesús y no les puedes obligar que ellos tomen el sábado, el Shabbat, como el día de reposo. De hecho, mira lo que pasa aquí. Pablo llama a la adoración en los días santos y sábados, y al pasar por estos rituales, él dice principios elementales del mundo sin valor. Gálatas capítulo 4. Y esto lo escribió a su carta a la iglesia de Gálatas. Así que Pablo lo expresó de esa manera. Estos rituales, estos elementos son sin valor. Entonces, si Pablo le dice a la iglesia en Colosea que nadie te juzgue ni en la comida ni en la bebida. ¡Wow! Ok, ¿cómo es que podemos poner eso en tiempos modernos? En otras palabras, si quieres comerte una hamburguesa con queso, tocino, papas fritas extra grandes, papas si quieres, con una Coca-Cola de dieta, porque tiene que haber una de dieta, ¿no? Y luego quieres ir a comerte un postre, pues si te quieres hacer daño al cuerpo, dale, ahí estás tú. También dice aquí a los colosenses que nadie os juzgue en la comida, ni en la bebida, ni en las fiestas, ni en la luna nueva, ni en los sábados. Ok, ¿qué es lo que tiene que ver esto? Ok, primero déjame decirte. Tienes que tener cuidado a lo que comes. Solo tienes un templo, ¿ok? Pero también Pablo afirma aquí claramente que este versículo
el que leímos ahorita o el que les compartí, que este tipo de reglas ya no son requisitos para los creyentes salvos. El pasaje inmediatamente anterior de este versículo que estamos leyendo en Colosenses, aquí, explica que Cristo eliminó todo pecado y castigo a través de su sacrificio. Colosenses 2. En otras palabras, ¿de qué es lo que está hablando Pablo aquí? Pues Pablo dice que no dejes que nadie te juzgue en el día de reposo. No se trata de todas estas reglas religiosas. Ok, hay un movimiento, ya ha estado pasando por muchos años y se hace bien popular, muere un poquito y se hace popular otra vez. Pero en algunos círculos cristianos hay gente que dice que hay que hacer o pasar por todas las costumbres judías para realmente experimentar a Cristo. Eso es directamente mucho, contradice mucho lo que dice Pablo en la Biblia. Dijo que si quieres hacerlo está bien, pero si no quieres hacerlo también está bien. No estás sujetado a la ley porque ya somos libres de la ley. No experimentas a Jesús a través de ningún ritual de la iglesia. La única manera que una persona experimenta a Jesús es a través de la autenticidad de corazón, entregando su vida, negándose a sí mismo, sometiéndose al Señor y leyendo su palabra y adorándolo a Él con todo su corazón. Se supone que todas las costumbres judías te señalaban a Jesús, pero no hacen nada más que señalarte a Jesús. Pero para experimentar a Jesús tienes que tener una vida con Jesús. Entonces la pregunta que se debe hacer es, ¿por qué se reunían los primeros cristianos en el primer día de la semana, siendo el domingo? Pues, ¿qué pasó el primer día de la semana? Piénsalo conmigo. Fue la resurrección de Jesucristo, ocurrió en el primer día de la semana. Por eso se reunían el primer día de la semana, era celebrar la redención completa de lo que Jesús hizo cuando murió y resucitó de la tumba. Mira aquí conmigo, Hechos capítulo 20, versos 7 al 9. El primer día de semana, reunidos los discípulos para partir el pan, y Pablo enseñaba habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¡Wow! Paremos ahí. Así que este Pablo está predicando hasta la medianoche. Y déjame pintarte la escena un poquito. La habitación está llena de lámparas que están de verdad dando la luz, iluminando, antorchas tal vez, y lámparas de aceite. Y la habitación estaba un poco tal vez despirada de oxígeno, pero agradable. Habían comido una gran comida, me imagino que la pasaron muy bien. Tú conoces tal vez un tío, tu papá, que cuando se come dice, ya no aguanto, y después va y se duerme. Pues esto había pasado aquí, comieron gran comida, y aquí está un joven adolescente llamado Eutico, y está sentado a la ventana, tal vez sentado escuchando a Pablo enseñar, y se duerme profundamente. Y vencido por el sueño, se cayó de la ventana del tercer piso. En caso que estés preguntando si realmente está muerto o no, bueno, ¿quién es el que escribió el libro de los Hechos? Fue el doctor Lucas. Él es médico. Y si el médico dijo que Eutico está muerto, entonces está muerto. No se equivocó, es muerto. El punto aquí, que creo que es un punto muy importante, hermanos, ustedes escriben este punto. El punto es este, que nunca te debes dormir mientras el predicador está predicando, porque te vas a morir. No, es una broma. No, mire, continuemos aquí para ver qué es lo que está pasando. Hechos capítulo 20, verso 10 al 12, dice así. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole le dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partió el pan y comió, habló largamente hasta él al alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, fueron grandemente consolados. Ahora, si usted recuerda el Antiguo Testamento, Elías, el profeta, hizo algo como esto.
Había un niño que también estaba muerto y el profeta Elías se tendió sobre este niño 3 veces y oró a Dios para que Dios lo resucitara y entre los muertos, y así sucedió. Hubo una gran resurrección en Primera de Reyes capítulo 17. De mismo modo, Pablo conocía la palabra y dijo, pues si Dios lo hizo una vez, tal vez lo puede hacer otra vez, y en fe hizo lo que hizo. Entonces, lo que pasa es que sigue predicando Pablo. Un joven cae por la ventana. Pablo resucita a este joven entre los muertos, le da de comer y después me imagino que cuando el joven está comiendo, ¿estás bien? ¿Te caíste? ¿Estabas muerto? ¿Estás vivo? Pues ok, mira, todavía tengo que seguir predicando y enseñando aún más, dice Pablo. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre Eutico, el nombre de este joven? Pues significa afortunado. Bueno, dependiendo de cómo se miren las cosas, yo te diría que este nombre, afortunado, es un buen nombre para este muchacho que fue tan afortunado de ver resucitado y venido a vida otra vez. Hechos capítulo 20, verso 13 dice así: nosotros, adelantándonos en barco, navegando a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo que él ir por tierra. So Pablo dice, ¿sabes qué? Ustedes tomen el bote y yo voy a caminar. Y la distancia es unas 20 millas, ¿ok? A lo que nos hace hacer la pregunta, ¿qué clase de hombre predica toda la noche, resucita a un joven entre los muertos, sigue predicando hasta la mañana y luego dice que va a ir a caminar 20 millas? ¿Por qué crees que haría eso? Pues no puedo decirte porque el texto no nos dice por qué es que Pablo decidió caminar por 20 días. Pero supongo que Pablo quiere pasar un poco más de tiempo con ellos. Pablo sabía que tal vez nunca iba a volver a ver a estas personas. Y Pablo dijo, caminemos y seguiré hablando. Tal vez dijo, caminemos y vamos a seguir hablando de Jesús. Mira aquí conmigo, Hechos capítulo 20, verso 14 al 16, y dice así: ¿cuántos se reunieron con nosotros en Asón tomándole el bordo viniendo a Mitilene? Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío y el otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Entonces esto es lo que Pablo está haciendo. Él se va desde Macedonia, aborda ahora da una vuelta más allá de Efeso hacia Jerusalén. Y Pablo tiene una pequeña ventana de tiempo. Entonces no quiere volver a Efeso porque creo que probablemente piensa esto va a tomar mucho tiempo, pero quiere encontrarse con los líderes de Efeso, así que hace que vayan a Mileto y les dará unas últimas palabras de aliento antes de irse. Ok, mire, de verdad aquí nos falta muchísimo para seguir en el capítulo 20, pero lo vamos a dejar aquí en esta parte, porque hay muchas lecciones que aprender. La próxima vez vamos a seguir discutiendo y aprendiendo sobre el capítulo 20. Mira, ¿qué es lo que podemos aprender de hoy? Pues, ¿qué es lo que ha pasado? Primero, una gran comida. Un sermón muy largo. Un joven muere y vuelve a la vida. Y Pablo sigue predicando. De los versículos que leemos hoy tenemos muchos recordatorios, así que permítame darles algunos esta mañana. El punto número 1 dice así: todos necesitamos estímulo y edificación. Pablo prioriza visitar y animar a los creyentes, demostrando que el ministerio involucra tanto el evangelismo como la edificación de la iglesia. Pase a tiempo con la iglesia, ofreciendo apoyo y fortaleciendo su fe. La realidad, hermanos, es que todos nos necesitamos unos a otros. Por eso yo creo que una de las partes integral de nuestra iglesia también es los grupos de vida. Son en los grupos de vida donde puedes conocerte mejor uno a uno. Son en los grupos de vida donde puedes crecer juntos, puedes hacer preguntas, puedes orar juntos. Y en tiempos de necesidad, en muchos casos son los grupos de vida que pueden estar ahí para apoyarte uno a uno. El punto número 2.
Debemos recordar el poder de Dios. La resurrección de este joven de entre los muertos subraya el poder de Dios en la presencia de Dios incluso en medio de situaciones difíciles. Y tal vez esta mañana tú necesitas un recordatorio que Dios tiene el control. Mira, la realidad en este mundo, un mundo caído, van a haber problemas, van a haber tormentas, van a haber enfermedades. Pero encontrando paz en medio de todo eso, yo creo, por lo menos en mi experiencia, y creo que la Biblia lo dice también, que solo la podemos encontrar en Cristo. Esta mañana, cualquiera sea tu dificultad, yo oro que seas recordado que nuestro Dios tiene poder. Punto número 3. Debemos priorizar la voluntad de Dios. La disposición de Pablo a enfrentar daño potencial por el bien del Evangelio demuestra su compromiso con voluntad de Dios y su enfoque en los valores eternos. Es decir, a él le importa qué es lo que está pasando más allá de esta vida, a dónde va a terminar la gente. Y hay gente que piensa que si es fácil es la voluntad de Dios y si es duro no es la voluntad de Dios. Hermanos, mire. Si de verdad estás en la voluntad de Dios, va a haber dificultad. ¿Por qué? Porque es difícil recoger nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. También, si estás en la voluntad de Dios, usualmente vas a estar yendo contra las corrientes de este mundo. Aquí está el punto número 4 para nosotros esta mañana. Debemos recordar que la voluntad de Dios no siempre es fácil. La palabra de Pablo acerca de dar resalta la importancia de su actitud de sacrificio en el ministerio, enfatizando que es más bendecido dar que recibir. Dar de tu tiempo, dar de lo que puedes dar de tu vida a Cristo. Te diré algo, aunque la voluntad de Dios a veces no es fácil, te lo prometo que valdrá la pena. Ahora, el apóstol Pablo fue un hombre que vivió su vida de una manera para que más y más personas vinieran a Cristo. Déjame hacerte una pregunta esta mañana. ¿Cómo nosotros podemos ser más como Pablo? ¿Será que estamos viviendo la vida de tal manera que nuestra iglesia nunca llegará a ser como la iglesia de Efesios actual en este momento? Y la iglesia de Efesios actual en este momento no existe. Recuerda, en Apocalipsis 2 se dice que ellos han perdido su primer amor. Y yo oro que nosotros no seamos una iglesia que ha perdido su primer amor. También que no seamos una iglesia de miembros dormilones, una iglesia de gente dormilona. Recuerde que Romanos capítulo 13, verso 11, no está en la pantalla, se lo voy a leer, dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de que cuando creímos. Dice que es ya hora de levantarnos de nuestro sueño. Dice, aquí comienza, estamos leyendo el capítulo 13, pero tienes que entender que desde el comienzo del capítulo 12 de Romanos hasta el versículo anterior de aquí, de Romanos 13, ha describido lo que significa vivir como vida cristiano de este lado de la eternidad. Ahora, usando una serie de órdenes, muchos de ellos difíciles de seguir, Pablo ha pintado una imagen de un creyente como una persona que hace a un lado por el bien de los demás y confía radicalmente en Dios para proporcionar lo que Él se necesita. Es decir, ponemos lo que nosotros a veces decíamos al lado para que uno más pueda escuchar el Evangelio. Ahora, Pablo comienza a describir por qué es tan esencial que los cristianos vivan de esta manera. ¿Por qué? Porque el tiempo es esencial. El mundo está cambiando ahora mismo y Pablo escribe a los cristianos romanos que ha llegado la hora, que se despierten. Y en el sentido de que el sol está a punto de salir y es hora de trabajar. Y Pablo describe el momento como uno en que la salvación está más cerca de cuando los lectores confiaron por primera vez en Cristo. Mire,
El Nuevo Testamento a menudo describe la salvación como algo que ya ha sucedido, está sucediendo y sucederá. Y en este caso Pablo se refiere a la salvación en el sentido que todos los que están en Cristo habrán alcanzado la eternidad, que el tiempo de la victoria, el juicio final se acerca rápidamente, y Pablo creía que ese día podía llegar en cualquier momento. Y mira hoy, 2000 años después, todavía estamos con esa esperanza, deseando que llegue. ¿Pero qué significa eso para nosotros? En otras palabras, significa las palabras de Pablo que nos está diciendo, de verdad nos está instruyendo a que nos despertemos, porque Cristo viene pronto. El momento es ahora. En otra llamada, en otra instancia, hermano, despierta, porque si Cristo viene y hay gente que no lo conoce, pasará una eternidad separado de Dios. So, hermano, yo no sé si esta mañana, si miras tus frutos, si miras tu vida, ¿estás dormido o necesitas despertar? O como cristiano te has tomado un buen descanso y que ya no evangelizas y compartes el mensaje de Cristo con nadie. Así que esta mañana, despierta. Y para aquellos que no conocen a Jesucristo, despierta y entrega tu vida a Cristo esta mañana. ¿Por qué? Porque lo has probado solo y no has podido. La Biblia nos dice que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí. Y la salvación no es algo que podemos lograr por ser bueno. La salvación es un regalo que Cristo nos ofreció en la cruz. Y la salvación solo se puede alcanzar cuando aceptamos a Cristo, aceptamos que Él vino, que Él murió en la cruz, que Él resucitó, que Él es Dios encarnado, y le pedimos perdón por nuestros pecados. Y si eres tú esta mañana que necesitas a Cristo, te ruego que entregues tu vida a Él. Inclinemos nuestros rostros. Señor, venimos delante de ti dándote gracias por tu bondad. Señor, podemos ver en nuestras dos partes, la semana pasada y hoy, que Señor, cuando la palabra de Dios es predicada adecuadamente, con amor, con sinceridad y correctamente, Señor, que tú haces grandes cosas en la vida de la gente. Los efectos de una gran predicación, Señor, son que cristianos son animados y los perdidos pueden encontrar el camino a Cristo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.